Bueno, buenos días o buenos medios días, ya estamos en mediodía. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a las asociaciones vecinales, de Valencia, por supuesto, pero también de estas que llaman pedanías, pero es donde está el alma y el espíritu de la literatura en el día de hoy. Me parece importante hablar del alma y del espíritu de la literatura porque hoy no celebramos solamente la edición de libros, celebramos la palabra hecha belleza, la palabra que nos configura, que nos define. ¿Y cómo nos define esa palabra hoy en día? Pues va evolucionando. No estamos en el mismo mundo del siglo XVII, XVIII ni en el medievo. Va cambiando. Y eso es uno de los puntos importantes que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar en el día de hoy. Por esa razón, yo he titulado, a partir de la lectura de este libro, que os enseño y os recomiendo, La virtud de pensar, pensamiento crítico en tiempos revueltos, de María Ángeles Quesada, yo me he planteado cuál es la verdad en el tiempo de la posverdad. Pues hay palabras que se acuñan o que adquieren una importancia mayor en determinados momentos históricos. Y yo voy a señalar dos de esas palabras. Una es depende y la otra es posverdad. La palabra depende, ¿por qué nos configura hoy? Porque todo depende. Porque depende de los distintos puntos de vista que incluso consideramos que los distintos puntos de vista son válidos hasta el extremo de cambiar el significado de las cosas. Y que además también decimos, como todo es tan complejo, lo verdadero es aquello que responde a nuestra opinión. Y la verdad es que esto no es así. Eso son muletillas para expresar esa necesidad que tenemos ante un mundo complejo, y un mundo que está distorsionado por la influencia, por ejemplo, de la globalización, pues son muletillas que no dicen nada. Y sin embargo, la actitud y la voluntad de pensar y argumentar hoy son incómodos. Eso en cuanto a la palabra depende. Por tanto, será importante que veamos que esta palabra es una excusa para evitar buscar razones y argumentos que conceptualicen las características de la literatura, de las cosas en general. Y la otra palabra es posverdad. Posverdad se puso de moda en 2016, cuando nos cuenta, por ejemplo, McIntyre, que en el diccionario de Oxford la catalogaron como la palabra del año. Y posteriormente el uso de esta palabra se disparó en distintas publicaciones, hasta el extremo que la Real Academia de la Lengua la incorporó al diccionario también. Es una palabra que todos conocemos, por ejemplo, a Trump y a otros políticos que han contado mentiras una y otra vez. Y también para el lector que quiere comprobar la verdad de un dato, también conocimos el escándalo del Cambridge Analytics, cuando nuestros datos fueron puestos al servicio del mercado para determinar cuáles tenían que ser nuestros comportamientos. Ahora les llamamos los algoritmos que definen nuestros comportamientos en lo que nos gusta, en lo que nos disgusta y también en nuestras elecciones a la hora de las votaciones. No ha cambiado para nada. La posverdad se utiliza por los grandes gurús empresariales, por los grupos negacionistas, por medios de comunicación, que emplean todo el poder de la posverdad para hacer prevalecer sus proyectos en el mundo. Pero es un fenómeno nuevo que va más allá de la mentira o de la manipulación, porque su originalidad reside en que quiere reproducir confusión.
equivocar y desprecia la verdad por medios que nunca están disponibles. Bien, sin extenderme más en este tema, yo quiero enlazar con la poesía más vanguardista, la poesía de hoy. Y me voy a referir a una de las poetas actuales más reconocidas en España, que se llama Noni Venegas. Noni Venegas es argentina, pero está afincada en España desde hace muchísimos años y ha sido reconocida, ampliamente reconocida en el mundo literario, no solamente por los ensayos, y les diré algunos nombres de los ensayos que ha publicado, sino también por su poesía. Entre su poesía también destaca la última obra, que es Falla la noche, que se presentará, Dios mediante, mañana, lunes, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filología. Bien, pues uno de sus ensayos, es una feminista, lógicamente, se llama Ellas resisten. Pues esta combinación de prosa, que es el ensayo, y poeta, como es las obras que vamos a parte de la obra que vamos a leer hoy, nos sitúan ante una mujer contemporánea que conoce las dificultades de este mundo actual, dónde está la verdad, dónde está la capacidad de nuestro pensamiento frente a la posverdad. Pues está la obra poética y la obra en prosa de Noni Venegas. Diríamos, desde el punto de vista poético, ella se sitúa en lo que se llama la estética de la desaparición. Son frecuentes las ausencias. La lectora, el lector se encontrarán con poemas titulados Mañanas o Cómo amanecer, que sitúan la escritura en el umbral de la conciencia entre el día y la noche, en los límites de la razón. Y eso nos resultará extraño, pero también nos resulta extraño porque ella se sitúa como extranjera en un punto en el que, diríamos, no hay territorio vinculado a su poesía. Es una reivindicación de esa extranjería, de ese no territorio, el que la hace emerger en este momento como una de las poetas más importantes. Y voy a concluir, porque esto ha de ser breve, con un poema de El ángel de lo súbito que aparece dentro de su obra. No hay equilibrio. No lo hay en la mesa sobre la que se apoya y trastabilla. Todo es frágil y tal vez portátil. Una se lleva de aquí para allá y se vuelve a traer de allí para acá. Y eso sin equilibrio, a punto de caer. Eso que se ve escapa cuando se incorpora vertical. El sueño se desliza como una túnica de seda hasta los pies. Y algo que está abajo, invisible, lo absorbe. Entonces se pone a vivir. De puro extrañamiento tengo la herida. De puro borborito, ensimismado y atracción de pena. Pero es más largo, extenso y curvo, un vuelo por aquí, ese horizonte que sube y se disloca y no parece haber medida o límite. Y sube y se dispersa, y sube, y vamos todos arriba, subiendo, más allá no más. Esto ya está. Gracias.